La epilepsia es una enfermedad que consiste en una alteración eléctrica del cerebro que, dependiendo dónde se origine, puede producir diferentes tipos de epilepsia. El problema con esta patología es que un 30% de los pacientes no logra controlarse con medicamentos, es decir, son epilépticos fármaco-resistentes. En este punto, hay que buscar entonces la zona del cerebro donde se originan las crisis para considerar entonces la posibilidad de una intervención quirúrgica. Para conocer detalles sobre este tipo de estudios, conversamos con el neurocirujano Hermann Scholz. Y en la mayoría de estos pacientes, las crisis se originan en el lóbulo temporal. Entonces son pacientes que tienen una epilepsia del lóbulo temporal resistente a medicamentos, que son los principales pacientes que nosotros intervenimos quirúrgicamente. ¿Y por qué el lóbulo temporal? En el lóbulo temporal existe una estructura que se llama el hipocampo y que se lesiona a veces con niños con fiebre o hay lesiones que pasan con el tiempo, que son muy difíciles que los medicamentos las controlen. Y como esta zona del cerebro es accesible desde el punto de vista quirúrgico, en la unidad de epilepsia hay que hacer estudios para realmente estar seguros de que ese es el sitio. ¿Y cómo se hace eso? Hay primero la clínica del paciente, qué tipo de convulsión tiene, una resonancia magnética que demuestre que hay una alteración en esta área del lóbulo temporal y hacerle un video en encefalograma continuo. ¿Qué consiste esto? El paciente se hospitaliza por 2 o 3 días, se conecta a la máquina del encefalograma con una cámara que permite en la computadora registrar los cambios en el cerebro eléctricos con los movimientos del paciente. Y de esta forma localizar exactamente de dónde viene el foco de las crisis. ¿Por qué? Porque viendo los movimientos del paciente y la área del electroencefalograma que dice que en esa zona del cerebro hay un foco, este es un paciente que por medio de cirugía uno puede extraer esta área del cerebro sin dejar ningún déficit, que es lo importante, y curarlo de la epilepsia. Esta curación o mejoría importante ocurre cerca del 80 o el 90% de los pacientes. Por eso es que es sumamente importante que la población sepa que estos pacientes intratables, o sea, que toman son pacientes que toman 4 o 5 medicamentos casi por 10 o 15 años, lo cual es demasiado tiempo, porque cada vez que tenemos una crisis puede afectar un daño cerebral. Y si son pacientes que pueden convulsionar todos los días, y tenemos pacientes que convulsionan hasta 30 o 40 veces por día, o 40 veces por mes, son pacientes que convulsionan diariamente y que esta enfermedad los lleva a retirarse de la vida social por lo que significa tener una convulsión en un lugar público y que los medicamentos no funcionan. Todo este tipo de pacientes tienen que ser referidos a los sitios especializados en el estudio de la epilepsia. Para esta forma, canalizarlo y saber que existen otras alternativas que se pueden utilizar no solamente con medicamentos.